Hola amigos y amigas, soy Dave Wings y el día de hoy estoy cumpliendo un sueño hecho realidad. Y es el sueño de visitar este hermoso país llamado Canadá. Y a los sueños hay que ponerle ropa de trabajo. Y no solamente me refiero a la parte financiera, sino también a la parte de planificación, de organización, de tomar acciones y sobre todo de los hábitos. Por eso recomiendo el libro El Poder de los Hábitos por Charles Duhigg. Este es un libro que nos enseña a cómo funcionan los hábitos, cómo nos condicionan y principalmente cómo cambiarlos. Y desde ahí, desde cambiar estos hábitos, poder visualizar, planificar y tomar acción. Y empezamos con unos datos muy curiosos con respecto al país de Canadá. Es un país bastante multicultural y tiene dos idiomas oficiales que serían el inglés y el francés. Lo he visto y lo he escuchado en lo que respecta al transporte público, donde la información se brinda en ambos idiomas. También el 29% de la población no ha nacido en Canadá. Y se estima que en los próximos años el 49%, casi que el 50% de la población será inmigrante. Y también algo característico a nivel mundial es que Canadá ocupa el segundo país más grande del mundo, con 9.9 millones de kilómetros cuadrados, solamente superado por Rusia con 17 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, Canadá tiene el número 1 de mayor cantidad de kilómetros de costa. Y algo muy interesante que mencionar es que el agua es una de las aguas más potables del mundo, así que simplemente cualquier persona puede beber agua de alguna tubería, no hay ningún inconveniente y sin necesidad de estar comprando agua embotellada, que también bastante ayuda al planeta. Sí debo decir a nivel personal que Canadá sí me ha parecido bastante caro en comparación con algunos países de Centroamérica y Suramérica. Sin embargo, el costo que esto conlleva pues vale bastante la pena, ya que tiene una gran cantidad de catálogo que brindar con respecto a ciudades y paisajes naturales bastante hermosos. Finalmente estamos en la ciudad de Toronto. Hay algunas curiosidades con respecto a esta ciudad, que es una impresionante ciudad por sus rascacielos y su tipo de estructura arquitectónica bastante moderna. La ciudad de Toronto es una ciudad multicultural en la cual se hablan aproximadamente 140 idiomas y dialectos, debido a que muchas personas alrededor del mundo vienen a vivir aquí. Y también es la ciudad más grande de Canadá. Otro aspecto bastante interesante es de que la tasa de criminalidad en esta ciudad es bastante baja en comparación con otros tipos de ciudades de su mismo calibre. Y también hay unos datos bastante interesantes que mencionan que Toronto tiene la calle más larga del mundo, con 56 kilómetros, que está un poquito en polémica, pero según tengo entendido está escrita en los libros de los récords Guinness. Con respecto al significado de la palabra Toronto, todavía se encuentra un poquito en debate. Algunos dicen que es lugar de encuentro y otros dicen que es lugar donde los árboles están en el agua. En este momento me encuentro en Nathan Phillips Square. Este lugar es una plaza que se hace bastantes eventos y también pues hay un laguito y curiosamente también hay algunos árboles. ¿Será cierto? Lo que sí es asegurado es de que este laguito sí se convierte en una pista de patinaje en invierno. Vamos a conocer una de las torres más altas del planeta. Esta torre se encuentra a 553 metros aproximadamente de altura. Tiene varias etapas. Es una torre utilizada para la telecomunicación y lógicamente en este caso pues para el turismo, ya que una gran cantidad de personas alrededor del mundo vienen a visitar esta torre y según tengo entendido está dividida por varios niveles. Así que voy a comentarles sobre los niveles de esta torre. La primera etapa es el piso de vidrio, así como lo escuchan, es un piso de vidrio donde las personas llegan, se ponen de pie o se pueden sentar y pueden ver toda la ciudad o parte de la ciudad desde las alturas viendo hacia abajo. Es para esas personas que quieren vencer ese temor o simplemente tienen las ganas de tener esa experiencia desde esas alturas. Por el momento no se encuentra disponible, se encuentra en remodelación, así que no podemos entrar. Lo que sí le puedo decir es de que puede aguantar 2.919 kilogramos por metro cuadrado
es decir, puede aguantar 18 hipopótamos adultos, así que sin temor alguno pueden estar ahí, que ese vidrio no se va a quebrar. La segunda etapa le corresponde al observatorio, el cual se ubica a 346 metros de altura y donde se puede observar la ciudad de Toronto en su máxima extensión. Y también es una entrada general donde la mayor parte de las personas pues llegan a visitar. La tercera etapa le corresponde al restaurante 360. Exacto, ahí arriba hay un restaurante donde puedes disfrutar de tu cena o de tu almuerzo con una vista privilegiada. El consumo mínimo es de $75 canadienses. Sin embargo, también con ese pago puedes acceder a la entrada general del observatorio. Y después de disfrutar una excelente comida a 351 metros de altura, la siguiente etapa le corresponde al Edge Walk, que se encuentra a 356 metros de altura y es una plataforma circular donde las personas pueden caminar con las manos libres, atadas a un tipo de arnés o cable de seguridad para poder visualizar la ciudad una vez más desde esas alturas, pero caminando sobre esa plataforma. Y de los 356 metros de altura del Edge Walk, nos subimos a los 447 metros de altura con el Sky Pod, que es una torre de observación también. Y algo bastante interesante que mencionar es de que la torre CN fue diseñada para soportar un terremoto de 8.5 grados. Estos ascensores suben a una velocidad de 22 km por hora, o lo que equivale a 6.11 metros por segundo. Por ejemplo, se tarda unos 58 segundos aproximadamente para llegar al observatorio principal. Bueno, ya estamos en el restaurante 360 y lo interesante es de que este restaurante, el piso, se mueve de forma circular. Es decir, mientras uno está viendo la vista, la cual se encuentra en los ventanales, el piso se está moviendo para poder visualizar todo el entorno a 360 grados. Ahí tenemos a Andreina con una vista bastante bonita. ¿Qué se siente tener esta vista? Hermoso, sinceramente es espectacular. No puede evitar quedarse sin las ganas de subir a la CN Tower. La comida en el restaurante 360 no es tan buena, pero sí lo es la experiencia de tener una comida a esas alturas. Este es el observatorio donde se puede visualizar en toda su extensión la ciudad de Toronto. Hay muchas personas, así que pues uno tiene como que buscar su propia foto o su propio lugar por aquello. No es tan lujoso y tan calmado como lo es el restaurante 360. Está un poquito más abajo. Esta se encuentra, como anteriormente lo hemos mencionado, a 342 metros de altura, pero en definitiva es una parte que también tienen que visitar. ¿Les gustaría saber qué tan caótico es la entrada al observatorio 360? Vamos a empezar un pequeño tour gastronómico en el mercado de San Lorenzo o en el San Lorenzo Marketplace. Se encuentra entre los top 10 mejores mercados del mundo de acuerdo a National Geographic y fue creado inicialmente como un tipo de complejo municipal en 1845, pero hasta 1902 fue que este complejo se abrió al público y pues sigue desde ahí desde entonces. Ya ahora se encuentra como un tipo mercado y vamos a explorar qué tanto podemos ver por aquí. Aquí pueden obtener la miel de maple que se extrae del árbol de arce. La hojita es bastante característica de la bandera de Canadá, como lo pueden ver. En este mercado de San Lorenzo he observado de que es bastante diferente a otros, es bastante ordenado y bastante limpio. Y también hay productos que simplemente son muy diferentes. En definitiva, aquí pueden comprar muchas cosas para comer, sus souvenirs y demás. Bastante cantidad de blackberries y berries y todo lo que tenga que ver con berries. Este es un muffin de blackberry. Vamos a ver qué tal. En la segunda planta se encuentra una terraza. Aquí pueden sentarse, ver las vistas de la ciudad a la vez de que comen aquello que hayan comprado.
Si vienen a visitar Toronto, no olviden pasar por Dundas Square. Es muy similar a Times Square en Nueva York. Es un espacio bastante concurrido y se dan muchos eventos públicos. Y un destino adicional a tomar en cuenta es en el lago Ontario, donde existe una serie de 15 islas donde se puede tomar un ferry que cuesta aproximadamente unos $9 canadienses, unos 3.700 colones en Costa Rica. Dentro de la isla se puede hacer muchas actividades como kayak, caminar por el césped, hacer picnic, comer, pasar la tarde y sobre todo ver el famoso skyline de Toronto, de la ciudad de Toronto. Definitivamente es un lugar bastante hermoso que pueden visitar. Actualmente me encuentro en la isla Olympic, que es parte de la isla central, ya que esta isla se encuentra muy al frente del skyline, donde se pueden tomar unas fotos grandiosas y lógicamente pasar una muy buena tarde. En esta isla, que le llaman la isla central, también es un espacio muy familiar para las personas. De hecho, es una de las islas donde más visitantes tiene y tiene un parque de diversiones para los chicos, para los más pequeños, así que está bastante bonito. El día de hoy estaríamos visitando las cataratas, que por cierto son estas que se encuentran justo a mi lado. Algo muy interesante de las cataratas del Niágara es de que se puede visualizar desde los dos países, desde Canadá por la parte de Ontario y desde Estados Unidos por la parte de Buffalo. Se dice que las cataratas se pueden visualizar mucho mejor desde el punto de vista desde Canadá, quedan completamente al frente, como ustedes pueden observar. Las cataratas desde el punto de vista de Estados Unidos se pueden visualizar un poquito más cerca, ya que se puede bajar por un trail o por un camino específico, pero las vistas son un poco más laterales. Así que podemos confirmar que las cataratas del Niágara están compuestas por tres: la catarata estadounidense, la catarata Velo de Novia y la catarata canadiense, que también se le llama Horseshoe, ya que la forma de esa catarata es como un tipo de herradura de caballo y por eso también se le llama el Horseshoe, o una vez más la catarata canadiense. Un asunto muy curioso con respecto a la palabra Niágara, que proviene del lenguaje iroqués, que es el idioma que hablaban anteriormente los indígenas norteamericanos, y es que significa trueno de agua. Este es el funicular, que básicamente lo que hace es bajarnos y literalmente acercarnos a los barcos, que son los cruceros que nos van a permitir viajar un poquito más cerca de esas cataratas. Esta toma va a estar un poquito documentativa, pero quisiera enseñarles a ustedes la cantidad de personas que ingresan a este lugar para tener una experiencia mucho más cerca a las cataratas del Niágara. Como lo pueden observar, nos entregan un tipo de capa de plástica para no mojarse tanto, pero es opcional. Las personas que quieran no mojarse pues la usan, y las que no pues simplemente disfrutan de esa agua para refrescarse un poco durante esta experiencia. Esa es la razón por la cual no deseo usar la capa hoy. Deseo literalmente sentir qué tan fría está esa agua.
verdad es que sí valió completamente la pena no ponerse la capa. No terminé tan mojado como pensé que iba a terminar. El agua sí está un poquito fría. Y cuando uno ingresa a la catarata Horseshoe, la canadiense, pareciera como que si el cielo literalmente comienza a llover, se ve todo el entorno bastante oscuro, nublado, y ya cuando uno sale de ahí ya pues puede ver el sol, puede ver las cataratas en general, el lago y demás. Es una experiencia bastante bonita. Sí debo decir de que es como un tipo paseo en ferry. Se da un poquito de explicación de dónde es que viene y demás, que posiblemente con el tiempo se va a convertir en un río por el asunto de la erosión. Y con lo que respecta al precio para viajar en estos cruceros, es de $74 por 2 personas. Sí debo decir que el trayecto es bastante corto, ya que solamente se visita rápidamente las 3 cataratas que hay. Como anteriormente lo he mencionado, fueron la catarata Horseshoe, la canadiense, la catarata Velo de Novia, que es la más pequeñita, y la catarata estadounidense, que conforman las cataratas del Niágara. A pesar de lo corto que fue una experiencia bastante bonita que cualquier persona definitivamente, si viene por acá, debe vivir. Ese hermoso puente que observan se llama el Rainbow International Bridge y también se le conoce en español como el puente arcoíris. Es el puente que une Canadá con Estados Unidos o viceversa. Un asunto que me llamó verdaderamente la atención es que las cataratas del Niágara no se encuentran en una jungla o kilómetros dentro de un bosque, sino que se encuentran justo al lado de la ciudad. Esta torre que se encuentra a mi lado se llama The Skyline Tower. Es una torre de observación que tiene una vista panorámica a las cataratas del Niágara, y este observatorio tiene 160 metros de altura y 236 metros respecto a las cataratas del Niágara. Y también tiene un restaurante giratorio donde se puede observar las cataratas desde lo alto. A tan solo unas 3 cuadras de las cataratas del Niágara se encuentra Clifton Hill, un lugar bastante turístico por su parque de atracciones. Se dice que es conocido como la calle de la diversión. Y bueno, amigos y amigas, muchas gracias por acompañarme a esta nueva aventura. En este momento en la catarata Horseshoe, la catarata canadiense, me despido de ustedes y nos vemos en el próximo video camino a Ottawa. Así que muchas gracias y pura vida.